profesionales para una adecuada convivencia en el aula por Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje. Además de eso, es graduada con honores del Colegio Británico de Perú y posee un certificado bilingüe. Entonces, muchísimas gracias, licenciada, por acompañarnos, por estar aquí con nosotros la tarde de hoy y regalarnos su tiempo. Nuestras pantallas son suyas. Muchas gracias a todos por la invitación y también a la participación y nada, por este evento que me parece súper importante darle espacio a hablar de estos temas, como mencionaba Daniel, sobre el tema de la discapacidad. El día de hoy yo también les voy a hablar un poquito sobre cómo ha impactado el COVID-19 y toda la pandemia y bueno, la crisis sanitaria que seguimos enfrentando hasta el día de hoy a las personas con discapacidad. Quería saber si se ve mi pantalla, que me confirmen eso. Sí, sí la vemos. Ya, perfecto. Entonces, bueno, quería comenzar este espacio con esta pregunta. ¿Qué es lo primero que pensamos cuando escuchamos la palabra discapacidad? ¿Con qué la asociamos? No sé si por ahí lo pueden escribir por el chat o también decirlo con el micrófono. Como estoy presentando no los veo, pero si lo podrían escribir por el chat y yo los voy leyendo. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando escuchamos la palabra discapacidad, por ejemplo? Limitación, muy bien, gracias, José. Otro voluntario que nos quiera comentar por el chat qué asociamos, qué características, qué ideas cuando escuchamos la palabra discapacidad. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? El tema de la limitación es algo bastante importante y me gusta que haya salido. Eric nos dice estigma, gracias. Y sí, de hecho son dos aspectos bastante importantes que lamentablemente hasta el día de hoy lo tenemos bien presente. Y como mencionaba Daniele en su charla, a veces limitamos la concepción de discapacidad a justamente a todas las dificultades, a todas las efectivamente limitaciones, barreras que puedan tener las personas con esta condición, ¿no? Cristina nos dice capacidades diferentes. Sí, así es. Y todas estas ideas que ustedes han puesto en el chat son bastante importantes y bastante válidas porque justamente eso es a lo que se enfrentan las personas con discapacidad, al estigma, a las limitaciones, a diferentes ideas que relacionan a la palabra discapacidad que ya le dan, si nos damos cuenta, una connotación negativa, ¿no? Asociamos discapacidad con limitación, asociamos discapacidad con obstáculos, con falta de capacidad, ¿no? Para hacer algo. Entonces ya la palabra discapacidad, lamentablemente con el paso del tiempo, ha ido construyendo esta connotación negativa. Y lamentablemente todas estas barreras, todas estas connotaciones, estos estigmas con las personas se han enfrentado antes de la pandemia, han hecho que durante la pandemia se enfaticen mucho más. Entonces, justamente con eso quería empezar el espacio de hoy, porque todo el efecto que ha tenido el COVID-19 en las personas con discapacidad es realmente evidenciar lo que ya existía y acentuar justamente todas esas dificultades que presentan en el día a día. Entonces, actualmente en América Latina y el Caribe hay 85 millones de personas con discapacidad, que es aproximadamente 14.7 de toda la población de la región. Entonces estamos hablando de una cifra representativa. Sin embargo, a pesar de eso, las personas con discapacidad siguen siendo una población considerada como minoritaria y vulnerable. ¿Por qué? Porque justamente enfrentan una serie de barreras que las personas que no tienen estas condiciones no tienen, ¿no? El tema del estigma, el tema de, ahora vamos a ver las diferentes barreras que ya presentaban o ya enfrentaban las personas con discapacidad antes de la pandemia.
que una persona sin discapacidad o sin estas condiciones no enfrenta. Entonces, antes de la crisis sanitaria, hacia el 2019, este es un panorama general en cuanto al acceso a educación y salud de las personas con discapacidad. El día de hoy, en este espacio, me gustaría contarles y me gustaría centrarnos en el tema de educación y salud mental, que es en el tema en el que yo he podido vivenciar y experimentar, digamos, con las personas con discapacidad de cerca, cómo es que han vivido este proceso de adaptación a la virtualidad, a esta nueva normalidad, a adaptarse a las nuevas medidas sanitarias. Y todo este proceso lo he vivido muy de cerca y ahora les voy a contar un poco cómo es que ha sido esta experiencia. Y es por eso que les he traído estas cifras relacionadas a lo que es educación y salud. En el cuanto a educación, antes de la pandemia, solo 7 de cada 10 niños no tenían acceso a educación en América Latina. Entonces, solamente 3 de cada 10 sí tenían un acceso a educación. En cuanto a salud, se considera que las personas con discapacidad son 3 veces más probables que se les niegue una atención en salud por diversas razones, por diferentes obstáculos que presentan las personas que tengan que experimentar en el día a día. Y finalmente, en cuanto a la salud mental, comparado a los niños y niñas sin discapacidad, los niños que presentan estas condiciones son 51% más probables de sentirse infelices, de sentirse tristes. Entonces, lamentablemente, esa es una realidad que las personas con discapacidad experimentaban antes de la pandemia, ¿no? Entonces, ahora, durante la pandemia ha evidenciado esta brecha que ya existía, acceso a servicios realmente básicos, acceso a sus derechos, y los ha evidenciado y los ha acentuado mucho más. Entonces, estas eran un poco, y ya contextualizándolo a Perú específicamente, y creo que en algunos casos sí se puede generalizar en otros países a nivel de Latinoamérica, tenemos una barrera bastante grande de accesibilidad, sobre todo de información. Y a mí me gusta resaltar mucho esto porque pienso que el primer paso para que nosotros logremos una inclusión de las personas con discapacidad es que la información tiene que ser democratizada. Esto quiere decir que la información se difunda a través de medios que realmente puedan ser entendidos por todos. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, en las noticias haya un intérprete de señas, que de repente haya un periódico en braille, ¿no? Entonces, tener estas estrategias, tener todos estos recursos que ayuden a que realmente se respete la diversidad, ¿no? Barreras de infraestructura, colegios, hospitales, centros de rehabilitación, instituciones públicas deben de tener buena señalización, rampas para las personas con discapacidad física. En algunos casos los ascensores tienen los botones en braille, ciertas indicaciones en el piso para las personas que tienen discapacidad visual. Sin embargo, no es algo que esté generalizado en todas las regiones de Perú, al menos, ¿no? Hay una brecha muy grande, y si ya existía esta brecha previa a la pandemia, la pandemia realmente ha evidenciado nuevamente, como les decía, todas estas dificultades. Y hasta que nosotros no podamos atender todas estas barreras, realmente no vamos a poder respetar la individualidad y las características de cada una de las personas para poder justamente lograr vivir en una sociedad de armonía y donde realmente se respete la diversidad. Tenemos el tema de barreras sociales, como ustedes comentaban en el chat, el tema del estigma, de los estereotipos, la discriminación, los prejuicios. De hecho, las personas con discapacidad son 3 veces más probables de que sufran discriminación. Entonces, ya vamos viendo cómo es que se va construyendo el concepto de discapacidad con una connotación negativa, porque justamente enfrentan este sinfín de barreras. Cuando una persona con discapacidad, al menos aquí en Perú, quiere tener acceso a los recursos o a los derechos que le corresponden por tener una discapacidad. Nosotros tenemos en Perú algo que se llama el CONADIS, que es justamente una identificación para las personas con discapacidad, y con decirles que esto lamentablemente no se actualiza año a año, no hay información actualizada de cuál es la situación de las personas con discapacidad
y justamente hay mucho desconocimiento porque la información no llega a todas las personas. Las personas no conocen cuáles son sus derechos y eso también ha sido una limitación súper grande ahora en pandemia. Y por último, el tema de las barreras políticas. Hay una falta de representatividad y de participación ciudadana de parte de las personas con discapacidad. Y de hecho, hace un par de meses conversaba con una ONG que trabaja y que vela por los derechos de las personas con discapacidad acá en Perú, que se llama SODIS, y ellos hacen una labor muy bonita que es buscar que las personas con discapacidad estén dentro de las mesas de conversación o de negociación sobre políticas públicas para ellos. Porque si nos ponemos a pensar, cuando se crean estas políticas públicas, cuando se crean estas leyes y normativas a favor de las personas con discapacidad, no hay una persona con discapacidad o no hay un grupo que represente realmente a las personas con discapacidad en estos espacios. Y quienes deciden por las personas con discapacidad son personas que no las entienden porque no tienen esta condición. Entonces, no hay una representatividad de parte de esta población en las mesas de negocio, en la representatividad, y esto genera que muchas veces se generen políticas públicas que realmente no apliquen a las necesidades de ellos. Y esto lo vamos a ver justamente ahora en pandemia. Entonces, algo que me gustaría resaltar, y esto es un tema lamentablemente generalizado en toda América Latina, que es el tema de brecha digital. ¿Y por qué lo menciono? Porque este ha sido un principal obstáculo en la pandemia. Ahora vamos a entrar un poco más a fondo en cómo es que la pandemia ha afectado a las personas con discapacidad, pero una de las razones por las cuales ha afectado a gran escala es justamente por esta brecha digital ya existente en la región. Y es que en toda América Latina y el Caribe, menos del 50% tiene conectividad de ancha fija y solo el 9.9% cuenta con fibra de alta calidad en el hogar. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente es muy poca población latinoamericana que tiene acceso a Internet, que tiene acceso a una buena señal. Y esto ha limitado muchísimo, no solamente el acceso a educación, sino también el acceso a servicios de salud, tanto de salud física como de salud mental, porque muchos no han podido acceder a telemedicina, a sus teleconsultas o a tener terapia psicológica virtual, justamente por esta brecha digital bastante grande. Y ahora vamos a entrar un poco más a fondo de cuáles han sido las consecuencias de esto. Y solamente 4 de cada 10 latinoamericanos de zonas rurales tienen opciones de conectividad versus el 71% de la población en zonas urbanas. Entonces, nuevamente sabemos que en Latinoamérica en general lamentablemente hay una brecha bastante grande entre las zonas urbanas y las zonas rurales, que en algunos países es más evidente que en otras. Sin embargo, aún hay mucho trabajo por hacer para descentralizar justamente el acceso a tecnología y que ayude a que la población y en general las personas tengan un mayor acceso a conectividad y que les permita tener acceso a estos recursos que pueden facilitar continuar la educación, continuar el acceso a telemedicina, a servicios de salud mental a través de la virtualidad, que pudo haber ayudado ahora en pandemia. Entonces ahora les quiero contar un poquito mi experiencia trabajando en un colegio durante 2 años, justo los 2 años de pandemia. Yo empecé a trabajar en un colegio en el 2020, trabajé 2020-2021, y yo trabajé en un colegio regular. Sin embargo, habían algunos casos en donde habían niños y adolescentes que tenían algún diagnóstico como por ejemplo autismo, como por ejemplo TDAH, por ahí algún diagnóstico psiquiátrico también como depresión, ansiedad, habían muchos que estaban medicados. Entonces, he podido vivenciar esta experiencia de la educación virtual en primera mano con estudiantes sin discapacidad y por otro lado con estudiantes con discapacidad, porque a raíz de toda la pandemia decidí fundar una ONG que está orientada a apoyar a personas, sobre todo a niños con discapacidad y a sus familias. La idea de crear esta ONG nace justamente como respuesta a la pandemia por todas estas carencias y dificultades que observé en el trabajo en un colegio, porque veía cómo los chicos que no tenían ninguna discapacidad les costaba muchísimo adaptarse a la virtualidad.
a tener una nueva rutina, a relacionarse con sus amigos, adaptarse a las tareas virtuales, adaptarse a la misma metodología virtual de los profesores. Entonces, eso nos lleva a preguntarnos si a un estudiante sin discapacidad le costó mucho adaptarse a la virtualidad, ¿qué pasa con los estudiantes con discapacidad? Y lamentablemente, en Perú se vio una escasez de respuestas nacionales y de medidas nacionales que atiendan a las personas con discapacidad. La pandemia comienza y se da el mensaje de emergencia nacional en marzo, y recién a finales de marzo a abril es que se crea el programa Aprendo en Casa para Perú, que es un programa en donde a través de televisión, a través de radio, se buscaba dar clases virtuales para todos los niños en el Perú. Sin embargo, con este programa en ningún momento se puso un intérprete de lenguaje de señas. No se enseñó a los profesores cómo virtualizar toda la metodología para atender a las necesidades educativas especiales de los estudiantes, y tampoco se hizo ningún tipo de adaptación curricular para los chicos en los colegios. Entonces, hasta que realmente el CONADIS y el Ministerio de Poblaciones Vulnerables de acá del Perú creó una iniciativa propiamente enfocada en las personas con discapacidad y estudiantes con discapacidad, pasaron alrededor de 2 a 3 meses. Entonces, en ese tiempo, realmente, ¿qué pasó con la educación de los chicos con discapacidad? ¿No? Hubo ahí un vacío en donde lamentablemente muchas veces los papás tuvieron que suplir el rol del docente, y pues los papás no han estudiado educación especial, ni mucho menos tampoco han estudiado educación. Entonces, esta falta de adaptación de materiales a la virtualidad en cuanto al lenguaje de señas, los chicos que tenían discapacidad visual no tenían acceso a material en braille. Cuando tenemos, por ejemplo, a estudiantes con discapacidad intelectual, se le tiene que hacer una adaptación curricular en donde se modifiquen los objetivos, se modifiquen las actividades. Esto ya pasó a un segundo o tercer plano, porque ya los docentes y los profesores estaban mucho más enfocados en la mayoría, en la población de su colegio, que es el mayor porcentaje de estudiantes que son personas o estudiantes que no tienen discapacidad. Entonces, ellos fueron la prioridad porque eran la población más grande que tenían en el colegio. Entonces, ya tenían una carga laboral, y se los digo como experiencia también al trabajar en un colegio, tenían una carga laboral bastante grande con el simple hecho de virtualizar todos los materiales que tenían para este año académico, virtualizar todo, aprender cómo utilizar las herramientas como Teams, como Zoom, como Google Meet, para poder dictar sus clases, y encima para ellos era una carga adicional tener que aprender a hacer eso y encima tratar de adaptarlo para una persona o para un estudiante que tenía necesidades educativas especiales. Entonces, esto para ellos se hizo inviable. Conversaba con una mamá de la ONG que les comentaba, y me comentaba que ella estuvo en un colegio, comenzó en el 2020 y matriculó a su hijo en un colegio, y vino la pandemia y ese colegio les dijo que no podía recibir a su hijo más porque no podían adaptarle toda la currícula, encima que tenían que adaptarlo a la virtualidad, no lo podían adaptar a la virtualidad y encima a las características de su hijo, que tenía un diagnóstico de autismo. Entonces, la mamá se quedó un poco en el aire porque no sabía qué hacer con su hijo. Ella fue al CONADIS, que es el programa para identificación a las personas con discapacidad acá en Perú, y no le querían reconocer el diagnóstico de su hijo porque era antiguo, tenía que pasar por una serie de pruebas, de exámenes médicos, pero pues todo estaba cerrado por el tema de la pandemia, entonces no se podía validar el diagnóstico de su hijo. El CONADIS no podía reconocer la discapacidad que podía tener, y aquí en Perú, si una persona con discapacidad no tiene el carnet de CONADIS, es decir, esta identificación del programa, no lo pueden reconocer en un colegio como alumno de inclusión,
por ende no le corresponderían todas estas adaptaciones curriculares, adaptaciones de materiales que se le debería hacer. Entonces, evidentemente, esta mamá se quedó bastante concernada porque no sabía qué hacer con la educación de su hijo, que no solamente había perdido las clases, sino que también el colegio le brindaba ciertos servicios adicionales como servicios de educación, servicios de consejería psicológica. En muchos colegios acá en Lima, sobre todo en Lima, en los colegios de educación básica especial, que son solamente dirigidos para personas con discapacidad, también se le da terapia en los colegios. Entonces también perdieron estos servicios adicionales que podían brindar en el colegio, que muchas veces las familias de escasos recursos acá en Lima se apoyan en todos estos servicios que brindan algunos colegios. Entonces, así como la situación que tuvo que pasar esta mamá, muchísimas familias en Lima también tuvieron que pasar, y no solo en Lima en realidad, en diferentes partes de Perú que tuvieron que enfrentar. Esto generó definitivamente mucha frustración por parte de los padres de familia porque tenían que adaptarse no solamente a la virtualidad, sino también a la virtualidad de su trabajo. No estaban acostumbrados de repente a tener a sus 4 hijos en casa, solamente había un celular, solamente había una laptop, entonces tenía 4 hijos, 3 hijos, los 3 hijos se tenían que conectar a las clases virtuales, por ahí que tenían, dependiendo del colegio, las profesoras mandaban un correo con los videos, con el material, en otros casos se apoyaban con los programas de Aprendo en Casa, entonces fue un proceso súper desordenado para los papás que transmitieron toda esa frustración a los chicos. Entonces, para los chicos también fue una situación de definitivamente incertidumbre. Y los que hemos trabajado y sabemos con el tema de la discapacidad, sobre todo, por ejemplo, las personas que tienen el diagnóstico de autismo, el tema de la rutina es súper importante. Entonces, esto causó que se pierda la rutina, se pierda el día a día que ya ellos tienen establecido, y el perder esta rutina y el perder esta cronología de actividades que ellos ya tenían interiorizado generó muchísima ansiedad, generó muchísimo estrés en los chicos, y esto generó que entren en crisis de ansiedad bastante seguidos, tengan que estar medicados. Entonces, fue un entorno muy complicado para los chicos en los colegios, y lamentablemente no hay cifras en las que nosotros podamos, digamos, apoyarnos y decir tantas personas sufrieron o se diagnosticaron X números de casos de depresión durante la pandemia, porque aún se carece de cifras exactas. Hay algunas estimaciones, hay algunos estudios con poblaciones reducidas, sin embargo, falta muchísimo por hacer y por conocer de esta población. Hablando de cifras, acá hay algunas cifras que se publicaron en un estudio que se hizo aquí en Perú, y se pudo comprobar que desde el 2019 al 2020 disminuyó la asistencia a un programa educativo para niños y niñas y adolescentes con discapacidad. De hecho, en el 2019 la asistencia era de 68.1 y hacia el 2020 era 58.7. Entonces bajó bastante, cuando la idea en realidad es que aumente la asistencia a los programas educativos. Y no solamente afectó a lo que es la educación escolar, sino también a la educación superior o universitaria. Y de hecho, en un estudio también publicado acá en Perú por la Defensoría del Pueblo, el 88% de estudiantes universitarios con discapacidad no recibieron ningún beneficio de subvención con respecto a los servicios de Internet. Eso quiere decir que 88% de estudiantes universitarios que tenían discapacidad no pudieron acceder a las clases virtuales justamente por falta de conectividad. Y a eso es a lo que quería llegar, y la importancia de por qué les mencioné el tema de la brecha digital, porque esa brecha digital también fue una limitación y también fue un obstáculo bastante grande que tuvieron que enfrentar las personas con discapacidad, porque ya de repente en edades más grandes, en edades de adolescentes y de repente jóvenes adultos, son más conscientes de las limitaciones que pueden enfrentar. Entonces, eso generó muchísima frustración, muchísima ansiedad, que hizo que esta adaptación a la virtualidad sea aún mucho más complicada.
Y por último, 89% de estudiantes con discapacidad auditiva manifestó que no se implementó la interpretación del lenguaje de señas. Como les decía, en este programa que implementó el Perú, que es Aprendo en Casa, que fue diseñado con el Ministerio de Educación, no se implementó la interpretación en lenguaje de señas. Entonces, un porcentaje de la población bastante grande del Perú se quedó sin acceder a educación, no tenían acceso a el material que se proyectaba en Aprendo en Casa, y en Aprendo en Casa se daba el contenido de los cursos más importantes, matemáticas, español y ciencias. Y poco a poco, a medida que iba pasando el tiempo, se fueron incorporando otros cursos de la malla curricular de acá, de Perú. Entonces, sin duda, ya venían enfrentando diferentes retos las personas con discapacidad, y vino la pandemia y aumentaron la cantidad de retos que ellos tenían que enfrentar. Entonces, esta interseccionalidad realmente causó que las personas con discapacidad, los estudiantes, aumenten los niveles de frustración, sobre todo porque había mucha incertidumbre, y los mismos padres de familia también sufrieron estas consecuencias socioemocionales, ¿no? El COVID causó que muchas personas se quedaran sin trabajo, muchas personas perdieron su fuente principal de ingreso para darle de comer a su familia, para poder vivir el día a día, y tampoco se podía salir a trabajar a buscar trabajo, valga la redundancia, no se podía salir a trabajar, no podían salir a buscar nuevas oportunidades por el tema del aislamiento social. Entonces, en el colegio yo tenía a un estudiante que tenía diagnóstico de autismo, y para él adaptarse a esta nueva rutina fue sumamente difícil, hasta el punto que llegó que este alumno se encerraba en su cuarto, no quería salir, le diagnosticaron el trastorno posicionista desafiante, porque realmente le generó una desestructuración completa a lo que ya estaba acostumbrado. El autismo se caracteriza justamente por tener y aferrarse a lo que son las rutinas. El tener un día a día, el tener un orden en sus actividades, les genera mucha tranquilidad, les genera y ayuda a diferentes aspectos del diagnóstico, ¿no? Como a disminuir las estereotipias, a disminuir el tema de la ansiedad social también, porque saben qué es lo que van a hacer luego, ¿no? En el caso de la presencialidad, por ejemplo, en el colegio en el que yo trabajaba, para todos los estudiantes se ponía en la pizarra las actividades que se iban a hacer. Primero era el tema de la lectura, luego se iba a hacer esto, luego lo otro, luego la clase que tocaba después, y así sucesivamente. Esto se perdió completamente, porque incluso las 2 primeras semanas, luego de la declaración del estado de emergencia, no hubieron clases, porque no sabíamos justamente qué hacer, cómo manejar. Entonces, tampoco fueron 2 semanas en las que no tenían clases, luego tuvieron clases, y luego a lo largo de los 2 años, que fue 100% virtual, hubieron diversos cambios dentro de esta virtualidad. Entonces, no se terminaban de adaptar a una rutina cuando ya cambiaban la rutina. Y luego nuevamente salía una nueva disposición del gobierno, y otra vez teníamos que cambiar. Y luego se alargó el horario escolar, otra vez se tenía que cambiar. Luego agregaron más cursos a la virtualidad, nuevamente se cambió. Entonces, en ningún momento a lo largo de estos 2 años se tuvo una estabilidad para las personas con discapacidad, y en general para las personas que trabajamos en el colegio, y en general para las personas a lo largo de todo el mundo. No había esta consistencia, no había esta seguridad, ¿no? Y las personas con discapacidad, sobre todo los niños con diagnósticos como autismo, realmente sufrieron unas consecuencias socioemocionales bastante fuertes. Niños que ya habían avanzado en sus terapias, por ejemplo, de lenguaje, se observó un retroceso muy grande en su avance, ¿no? Hay muchos chicos que con el diagnóstico de autismo son niños con nivel 3, que son no verbales, y aquí se observó un claro retroceso, porque efectivamente cerraron los centros de terapia, no había forma de hacerlo virtual. Entonces se complicó muchísimo este acceso a servicios de salud mental, y los padres y los niños sufrieron muy graves las consecuencias. El tema de la adaptación a la virtualidad, más allá de lo que les comentaba sobre el tema de falta de una adaptación de materiales,
poniéndonos en los zapatos de, por ejemplo, personas que tengan el diagnóstico de TDAH, que se tienen que sentar largas horas frente a la computadora para entender la clase, se les fue inmanejable. Tuve la oportunidad de trabajar con un niño que tenía un diagnóstico de TDAH. Él tenía 15 años, bueno, ya no es un niño, era un adolescente, pero con 15 años también se le hizo imposible el tema de la virtualidad, a tal punto que él fue diagnosticado luego con diagnóstico de oposicionista desafiante, porque no sabía cómo manejar esta frustración, esta molestia, estaba constantemente malhumorado, y por ejemplo, estas reacciones emocionales fue algo generalizado, ¿no? Había mucho desgano, había mucha frustración, los chicos estaban constantemente malhumorados por el tema de cuándo se va a acabar esto, había una incertidumbre generalizada. En algunos casos, los chicos que tenían el diagnóstico eran, como no era un diagnóstico profundo de discapacidad, eran conscientes de su entorno, entonces podían entender un poco más qué es lo que estaba pasando. Pero personas que tenían una discapacidad profunda se quedaron sin ir a sus terapias, se quedaron sin recibir el apoyo de un médico que necesitaban, y si sumamos a eso a personas de repente de bajos recursos que no tenían acceso a virtualidad, pues tampoco podían tener el acceso a telemedicina. Entonces, se quedaron sin nada prácticamente. Entonces, fue realmente un periodo de mucho sufrimiento para estas personas y, bueno, en general para todos, para adaptarnos. Pero para ellas que tuvieron que enfrentar aún más barreras que las personas que no tengan una de estas condiciones tuvieron que enfrentar. El tema del aislamiento social causó que muchos de los estudiantes pierdan esta red de apoyo. Casos de niños y adolescentes que de repente les había costado formar o consolidar un grupo de amigos por el tema de su discapacidad, por el tema del estigma, de la discriminación, ya habían consolidado un grupo de amigos, vino la pandemia y este grupo se deshizo, hubo un alejamiento. Entonces, a personas que de repente les costaba un poco más hacer amigos, el tema de la virtualidad en algunos casos dificultó más, y en otros casos sí se vio que la tecnología y la virtualidad acercó más a las personas. Sin embargo, nuevamente, ¿qué pasaba con las personas que no podían estar o no tenían acceso a la virtualidad, que no tenían acceso a redes sociales? ¿Qué pasaba con ellos? Se quedaron totalmente aislados. Muchos de ellos, de adolescentes con este tipo de condiciones, iba a sus centros de terapia y ese era su lugar seguro, ese era su nicho, ese era su entorno. Se quedaron sin red de apoyo. Entonces, esas son algunas de las consecuencias socioemocionales. Hay sin duda muchísimas más, y se los cuento en función también a mi experiencia de haber conversado y haber vivido de cerca con adolescentes, con niños en la pandemia y con sus papás también, ¿no? Que realmente estar en un entorno en donde ellos viven con sus papás, que constantemente están con esta frustración, que constantemente están con esta incertidumbre, depresión, tristeza frente a lo ocurrido y a la coyuntura que cada familia estaba viviendo, los adolescentes y los niños y en general las personas absorbieron esto, ¿no? Entonces muchas personas que de repente tenían alguna discapacidad más profunda y tenían apoyo en casa, en algunos casos las familias tuvieron que, por temas económicos, despedir a las personas, a los cuidadores principales o enfermeros de estas personas con discapacidad. Entonces se volvió realmente un entorno insostenible para muchas familias. Y acá les he traído dos frases y de hecho dos experiencias de un estudio que se publicó aquí en Perú en el 2021 sobre las experiencias en la educación virtual de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Y me gustaron mucho estas dos porque creo que refleja mucho y refleja, ¿no? lo que ha ocurrido y cómo es que tanto un niño de un CEBE, que es un centro educativo básico especial, que es un colegio de inclusión puramente en Perú donde se aceptan solo a personas con discapacidad, y a una madre de familia que tiene un hijo con discapacidad. Entonces, en esta entrevista a este niño le preguntaron, ¿no?, si es que había sido difícil estudiar en la casa, y él dijo que sí, que extrañaba su colegio,
qué es lo que extraña más de su colegio, a sus compañeros de clase. ¿Y qué cosa te gusta de ir al colegio? Ser estudiante, irnos al recreo, luego comemos la lonchera, ser yo, me gusta bajar, me gusta irme justamente al gimnasio. ¿Has podido conversar? O la terapia de lenguaje. ¿Has podido conversar con tus amigos del colegio? No, no. ¿Por qué no pudiste? Porque no me quieren. Entonces creo que me pareció bastante fuerte leerlo y lamentablemente esto era una situación que ellos vivían antes de la pandemia. Entonces, si nos preguntamos cómo es que, si tenían esta situación antes de la pandemia, cómo es que se enfatizó durante, ¿no? Si es que tenía esta idea de que de repente sus amigos no lo querían, cómo es que sobrellevó la pandemia con este aislamiento social. Y en la entrevista de la madre, ella comenta, ¿no? A veces la docente hacía un video Zoom con todos y los estudiantes inclusivos se sentían un poco cohibidos de hacer una pregunta o de llamar. Ahí sí hubo cierto corte al aprendizaje porque ellos eran meros oyentes y no se daba la parte de poder interactuar. Entonces, nuevamente vemos cómo es que se afectó incluso el mismo aprendizaje de los estudiantes con discapacidad que no se les tomaba en cuenta para participar en las clases o para hacer sus contribuciones o resolver sus dudas. Entonces, ahora, toda esta experiencia de la adaptación a la virtualidad, a la educación virtual de las personas con discapacidad, nos lleva a hablar un poco y profundizar en el tema de la salud mental durante la pandemia. Entonces, efectivamente, a lo largo de la pandemia, sobre todo en el primer año y medio, el cierre de los centros de rehabilitación, hubo falta de información accesible para prevenir el contagio, toda esta información que nos llegaba a nosotros sobre las infografías de cómo hacer para evitar el contagio, cuáles son las mejores maneras para mejorar nuestro sistema inmunológico y no enfermarnos, toda esta información se centralizó solamente para personas sin discapacidad, pero no se democratizó y no se consideró incluir intérpretes para difundir esa información. Esto nuevamente contextualizándolo a nivel de Perú, ¿no? No hubo desde un primer momento una respuesta rápida que incluya a las personas con discapacidad. Toda esta información fue adaptada tiempo después para las personas con discapacidad, pero pienso, y de repente ya proyectándonos un poco al futuro, a lo que queremos llegar también a este mundo ideal, es que sea automático. Lleguemos a un punto en el que nosotros consideremos estas alternativas de lenguaje de manera automática. Así como nosotros decimos, ya hay que poner dibujos en una infografía, así también de manera automática incluir también personas que hagan la interpretación en señas, si es que va a ser algo por la visual, por la televisión, o incluso hacerlo en material de braille. Entonces, que lleguemos a un punto en que sea automático, porque a lo largo de la pandemia nos hemos dado cuenta que esta respuesta adaptada a las personas con discapacidad demoró muchísimo y esa incertidumbre ocasionó que realmente la salud mental de las personas se vea afectada. Hubo una interrupción de las rutinas diarias de las personas, lo que mencionaba, cómo es que impactó mucho en las personas de repente con autismo, ¿no? El cierre de espacios de socialización también fue bastante afectado a las personas que tienen el diagnóstico de autismo, que les cuesta muchísimo el tema de las relaciones sociales, que en muchos casos se fue construyendo, fue mejorando y vino la pandemia y fue un retroceso bastante grande, fue una frustración bastante grande para los papás ver cómo es que su hijo retrocedía en su proceso de desarrollo en lugar de avanzar. El tema de la interrupción de los tratamientos médicos y psicológicos también fue súper grave, ¿no? No había forma de hacer los controles médicos, no había forma de ayudar a que las personas vayan a recoger sus medicamentos, cómo hacían el tema de la distribución de medicamentos, distribución de todos estos, incluso materiales, ¿no? que podían ayudar a su mejor adaptación a la virtualidad y a este aislamiento social también. Y esto llevó, de hecho, que aquí en Perú 4 de cada 10 peruanos con discapacidad presentó depresión moderada o severa. Y esto ya es algo bastante grave, porque es cómo es que esta falta de apoyo, esta falta y todas, ¿no? Esta combinación de barreras, de limitaciones llevó a un aumento
de casos de depresión, casos de depresión moderada, depresión severa, justamente por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra. Entonces, hay algo, y de hecho me gustó mucho cómo UNICEF lo llama, ¿no? Efectos silenciosos de la pandemia, porque vemos cómo es que la pandemia sin duda afectó el tema de la fuerza laboral, ¿no? Muchísimas personas perdieron su trabajo, afectó muchísimo la mortalidad de las personas, el tema de salud, efectivamente, pero hay algunos efectos silenciosos de la pandemia que, gracias, yo pienso que de manera bastante positiva, que se ha podido visualizar más a lo largo de la pandemia la importancia de la salud mental, ¿no? Sin embargo, aún hay mucho trabajo por hacer, pero regresando al tema de estos efectos de la pandemia, el tema de la pérdida de la rutina diaria, adaptación a una nueva normalidad que si nos ponemos a analizar, nunca fue, al menos desde mi experiencia trabajando en un colegio y desde la experiencia aquí en Perú, nunca fue un constante. A lo largo del año fueron y seguimos cambiando, ¿no? Aquí en Perú, por ejemplo, el año escolar está dividido en trimestres. Son 3 trimestres. Entonces, teníamos primer bimestre, 3 cursos virtuales. En el segundo bimestre ya aumentábamos 5. En el cuarto bimestre aumentábamos 4, eran 4, pero ya teníamos actividades creativas, actividades extracurriculares que también eran virtuales. Pero entonces todos los bimestres los chicos recibían un nuevo horario, una nueva manera de hacer sus tareas, una nueva manera. Entonces nunca hubo un constante al cual adaptarse. Entonces este cambio constante para las personas con discapacidad fue sin duda una ansiedad bastante grande, ¿no? Y muchos de los chicos, lamentablemente, al menos en el colegio en el que yo estaba trabajando, tuvieron que ser medicados a una edad tan corta por el tema de la ansiedad, por el tema de la depresión, porque para ellos era muy agobiante el entorno en el que estaban. El tema del aislamiento social, la carga laboral y las responsabilidades, ¿no? En la página de UNICEF ahí está la historia de una persona con discapacidad que trabajaba, es alguien adulto y trabajaba, y por el tema de la pandemia tuvo que mudarse solo a su casa y trabajar y ver la manera también, porque las personas con discapacidad que sí estaban dentro de la fuerza laboral del Perú al menos, muchos perdieron su trabajo, se les recortó el sueldo, entonces también había una carga laboral y una carga de responsabilidades bastante grande que sufrieron las personas adultas con discapacidad y los familiares responsables de las personas con discapacidad. Podrían ser de padres de familia o incluso hermanos o hermanas que tenían a cargo la responsabilidad de una persona con discapacidad. Entonces, esto sin duda causó mucha ansiedad, aumentó los casos de depresión, de frustración, hubo sentimientos de soledad. Conversaba con muchas mamás del colegio y me comentaban que no veían a sus hermanos, no veían a sus papás por miedo del contagio, se sentían solos. En algunos casos, y eso es algo que nos pasó mucho en la ONG en la que trabajo, las familias estaban compuestas por 4 hijos, una mamá sola, o de repente 4 hijos y mamá y papá. Y el papá salía a trabajar, la mamá se quedó sin trabajo, tenía que ver la manera para acercar la tecnología, acercar las clases a los chicos de alguna u otra manera. Entonces fue realmente una etapa bastante angustiante que afectó muchísimo la salud mental de todas las personas que vivían en la casa, ¿no? Entonces, aquí algunas cifras con respecto a lo que les mencionaba. En Perú, por ejemplo, el 71% de personas con discapacidad experimentó problemas emocionales de ansiedad, de estrés o de depresión. En Chile, 31.5% de personas con discapacidad intelectual y de desarrollo pudo seguir recibiendo apoyo presencial. Eso quiere decir que hubo un 62.5% de personas que realmente no tuvieron acceso eh, a todo este apoyo presencial. Y por último, en Argentina, de todos los servicios que hubo o que existían en Argentina de socialización,
solamente 66.7 estuvieron, bueno, 66.7 estuvieron cerrados. Entonces no hubo acceso a todos esos servicios y las personas con discapacidad se quedaron nuevamente evidenciando esta brecha que tenían, ¿no? Y ya un poco para cerrar, algunos de los retos que tuvieron que experimentar es un poco lo que decíamos, ¿no? Y eso es algo que de repente no, si no lo experimentamos a primera mano, no lo tomamos en cuenta, pero, por ejemplo, hay personas con autismo que tienen esta hipersensibilidad y en las mascarillas les generaban mucho estrés, les generaban mucha frustración y no podían utilizar las mascarillas, no podían utilizar los guantes y eso aumentaba el estrés y la ansiedad. Para las personas con TDAH, estar sentadas frente a la pantalla por largos periodos de tiempo era un reto que se hizo en algunos casos insostenible, ¿no? Porque tenían que prestar atención a clases, tenían que hacer los trabajos en la computadora y todo era virtual. Entonces, para ellos se hizo realmente muy agobiante y muy estresante. Los nuevos profesores, ahora los padres de familia tenían que adaptar este nuevo rol, que es de profesores, en realidad, ¿no? Tratar de explicarle a sus hijos cómo es la tarea, cómo hacer el tema. Me acuerdo que una vez conversaba con una mamá y me decía que ella se quedaba hasta las 3 de la mañana entendiendo ella el curso de biología para que al día siguiente le pueda explicar a su hijo, porque no recibía apoyo del colegio. Entonces, ¿cómo es que los papás tuvieron que también sentarse a leer cómo explicarle a su hijo de repente con algún diagnóstico en particular algún tema del colegio porque no recibían esta adaptación de parte de las escuelas, ¿no? Hubo la pérdida de los servicios complementarios de alimentación, información, consejería en los colegios y en las universidades. Eh, en muchos colegios acá en Lima y en Perú hay este servicio de alimentación que se da en los colegios, de terapia, de información, de consejería que se perdió totalmente durante la pandemia y recién muchos meses después se pudo ir recuperando de a pocos. Y por último, estas barreras actitudinales por parte del personal docente. No es una barrera generalizada, sin embargo, es una barrera significativa que cumplió un rol bastante grande en limitar y obstaculizar el acceso a la educación de los chicos, ¿no? Esta adaptación a la nueva virtualidad y a la nueva metodología de enseñanza implicó para los docentes aprender, porque no están acostumbrados a utilizar la tecnología. Entonces tuvieron que aprender cómo utilizar plataformas como Zoom, Meet, Teams, y luego tuvieron que aprender cómo utilizar plataformas un poco más interactivas que ayuden a amenizar la clase. Entonces, una vez que aprendieron todo esto, tenían que encima adaptar todo el material para las personas con discapacidad. Entonces, esto para muchos se hizo insostenible, se hizo una carga bastante grande, y muchos de ellos, por el hecho de que solamente había un estudiante o dos en su salón, decidían no hacerlo. Entonces, nuevamente vemos cómo es que las barreras actitudinales, que también lo mencionaba Daniel en su charla, juegan un rol muy importante en la accesibilidad a educación. Y bueno, aquí contarles un poco que nosotros de la ONG que fundé, que se llama Mera Kids, hemos tratado de adaptarnos a la virtualidad y hacer charlas para padres y familia, orientar a los chicos de diferentes edades, desde más que nada a niños, a esta virtualidad, para poder darles este soporte que de repente habían perdido en el colegio. Sin duda fue un reto muy grande porque trabajábamos con familias de bajos recursos que de repente no tenían el beneficio de la conectividad o accesibilidad. De alguna u otra manera pudimos generar de repente manuales, pudimos generar infografías o material escrito para los papás para que puedan manejar mejor esta virtualidad con sus hijos con diversas discapacidades, ¿no? Hemos trabajado con familias que tenían hijos con síndrome de Down, con TDAH, dificultades de lenguaje, dificultades o discapacidad intelectual. Entonces se trató de adaptar toda esta metodología y apoyo para justamente a poder apoyar a mayor cantidad de personas, ¿no? De hecho, pudimos trabajar en 6 diferentes regiones de Perú, todo de manera virtual, y escuchábamos realmente historias que nos rompían el corazón realmente de cómo es que afectó todo este tema, esta pandemia a las personas con discapacidad y a los niños que están justamente en el desarrollo, y ver la frustración de cómo es que los papás veían que sus hijos retrocedían en su crecimiento y en el desarrollo de habilidades fue bastante, bastante triste, ¿no? Pero
ahora que ya estamos y hemos aprendido, creo, mucho de estos 2 años de pandemia, quiero terminar este espacio con esta pregunta y dejarles esta pregunta. ¿Qué es lo que hacen ustedes para promover la inclusión, a la diversidad, para promover justamente este respeto a la diversidad, ayudar a que se promueva la inclusión? Así que bueno, eso es todo lo que he preparado por hoy. Muchas gracias a todos por asistir. Ahí les dejo mi correo si es que tienen alguna duda o pregunta. Eh, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a usted, licenciada, por la presentación. Yo, bueno, creo que hemos logrado operacionalizar, tal vez ver ahora un poco lo que el magíster Balba nos presentaba. Tal vez lo veíamos un poco abstracto, ahora hemos visto cuando hay barreras, cuando hay problemas, cómo esto se puede dar, cómo esto se dio en el caso durante la pandemia. Yo creo que muchas de las cosas que pasaron en Perú pasaron acá. O sea, tenemos realidades sociales un poco parecidas, somos al final países latinos que, bueno, compartimos cierta cultura incluso, entonces sí es muy interesante ver esa parte tal vez, como digo, abstracta que veíamos con el magíster Balba, un poco de, bueno, esto es lo que hay que hacer para la parte de atención, para la parte de consideraciones en el momento de la clínica, cómo tener los espacios y demás, todo esto, pero ahora lo vemos cuando está ausente, cuando esto ya está ausente, cuando esto ya no está, ¿qué puede pasar? ¿No? Es una realidad un poco lamentable y triste lo que pasó. Si bien es cierto, fue difícil para todos la parte de la pandemia y los encierros, para las personas con discapacidad tal vez fue un reto todavía más grande, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por eso. Creo que hemos visto a lo largo de esta semana, esto ya es el cuarto día, temas que de una manera u otra se entrelazan entre sí. Al día de ayer tuvimos a otra fundación, justamente cuando leí su CV se me pasó decirlo de la fundación, disculpa. Ayer tuvimos otra fundación del Perú, la Fundación Paseo, que habla sobre la parte comunitaria, la parte de salud comunitaria y alfabetización comunitaria, un poco también de la salud. Hoy tenemos a esta otra fundación que también es un poco que tiene que ver con la atención a las personas con discapacidad, con los niños con discapacidad, que es realmente una labor loable y necesaria. No todo el mundo se atreve a hacer esa labor. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, por su conocimiento y su experiencia. Abrimos el espacio a preguntas. Creo que tienen acceso a todos los micrófonos. Pueden abrir micrófonos, pueden escribir en el chat. ¿Algún comentario, pregunta? ¿O todo quedó muy, muy claro? Bueno, yo por mi parte quería primeramente agradecerle por la presentación. Esta es una información muy valiosa que muchos deberíamos de tener en cuenta. La pandemia ya tenemos en cuenta que no fue difícil para nadie en general. Para nadie fue difícil. Y ver esta otra parte de que, no, que para las personas con discapacidad incluso fue aún más difícil y que hay otros sectores que también tuvieron más dificultades, nos hace como que recapacitar y pensar que qué podemos hacer nosotros o si en nuestro tiempo de pandemia nosotros lo aprovechamos como debimos y con, aún teniendo disculpen por el ruido, aún teniendo todas nuestras capacidades al 100%. Sin, y es preocupante el ver de que se demoró tanto tiempo en darle una solución a las personas con discapacidad para poder avanzar, porque como usted mencionó, los padres estaban preocupados porque en vez de ver un avance en sus hijos, veían, veían que eran para atrás, porque no tenían esas herramientas, no tenían esas facilidades y todo fue prácticamente en picada. Sí, sí, así es. Es importante tomar en cuenta cómo es que afectó la pandemia y creo que sigue afectando, ¿no? Ya de hecho está